es reemplazado por otro, por una anormalidad que vamos a ver. Es decir, cuando el marcapaso fisiológico es desplazado por otro marcapaso. También hablamos de trastornos en la generación cuando la generación del estímulo es muy rápida y desencadena taquicardias, o cuando más bien es muy lento y desencadena bradicardias. Y cuando hablamos de la generación a nivel del nodo sinoauricular, si hablamos de taquicardias, van a ser taquicardias de origen sinusal. Si hablamos de bradicardias, van a ser bradicardias también por alteración a nivel del nodo sinusal. Es decir, nos referimos al sitio donde se genera el estímulo o el potencial de acción. Luego de que se genera el estímulo, pues tiene que distribuirse, tiene que transcurrir a través del sistema de conducción. Y en el sistema de conducción puede haber cualquier trastorno que determine un bloqueo. Como es un sistema de conducción, como un tendido eléctrico, en cualquier lugar puede haber un sitio donde el estímulo se vea bloqueado. Y el otro mecanismo, que es el más frecuente, que es el mecanismo de arritmias por reentrada. Cuando se da lugar a al inicio de un potencial de acción, ese potencial de acción tiene un inicio y tiene un fin. Quiere decir que todo el sistema de conducción y las células han sido despolarizadas. Pero ese evento de finalización necesita que las células vuelvan a tener ese equilibrio de cargas positivas y negativas que permitan que las células estén en un periodo refractario. Resulta que por diferentes motivos, trastornos hidroelectrolíticos, equilibrio ácido-base, isquemia, ese estímulo encuentra células que ya han pasado de la etapa del periodo refractario o no han sido despolarizadas a tiempo y que en ese momento el estímulo no se extingue, sino que va o se dirige o se pierde su camino, no se extingue, sino que encuentra un lugar por donde volver a despolarizar. Esos son los que se llaman mecanismos de reentrada. Cuando hablamos de trastornos en la generación, que es el primer punto, trastornos en la generación, recordemos que se trata de que normalmente hay un automatismo que determina el marcapaso fisiológico del corazón. Pero cuando hablamos de trastornos en la generación, nos referimos, en primer lugar, a que hay un trastorno en el automatismo, un trastorno en la generación del estímulo cardíaco. Este trastorno puede deberse a la isquemia o a un desequilibrio hidroelectrolítico. No sé si ustedes saben contar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. Les había enseñado, ¿verdad? Bueno, de manera práctica se cuenta de atrás para adelante, mejor, de delante para atrás, donde cada cuadrito de 5 cuadritos pequeños corresponde a 0,20. Entonces, cuando tenemos un electrocardiograma, vamos contando
accidente buscamos un complejo que caiga en una línea marcada que divide los 5 cuadritos, en este caso aquí. Y contamos hacia atrás, ¿no? A partir de 300, acá será 150, acá 75, acá 60 y de aquí para adelante se disminuye 50. Esa es la forma más práctica de contar la frecuencia cardíaca. Si nosotros contamos la frecuencia cardíaca que hay en este electrocardiograma, de aquí para acá, de aquí para acá, 300, de aquí para acá, 150. Entonces la frecuencia cardíaca de este trazado electrocardiográfico es aproximadamente 150 latidos por minuto, quiere decir que hay una taquicardia. No sé si alguien sabe y puede explicar otro sistema que haya aprendido para contar la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma. ¿Han aprendido así o saben otra forma de contar? De onda aérea a onda aérea. ¿De una onda aérea a una onda aérea? Ajá. Se cuentan los cuadritos y se multiplica, no recuerdo si era 25. De una onda aérea a otra onda aérea. ¿Así es? Sí. ¿Se cuentan los cuadritos? Sí, y se multiplica. ¿Cuáles? ¿Los de 0,20? Sí, los chiquitos. Ajá. Y 0,04. sí, y se multiplica por 150. Por 150. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a comprar el mismo complejo de aquí. Este cae en la línea de aquí. Aquí. Bueno, para mí es muy difícil contar estos cuadritos chiquititos, ¿ya? Pero bueno, también es otra técnica. Yo esa no la sé. Yo cuento así, más práctico para mí. Pero seguramente les va a salir la misma frecuencia cardíaca. Entonces, 300, 150, este paciente tiene una frecuencia cardíaca aproximada de 150. ¿No? ¿Sí? Entonces el paciente está con una taquicardia y luego de que determinamos la frecuencia cardíaca, vemos si los complejos son idénticos. Y si los complejos son todos igualitos. No, aquí no hay extrasístoles. Luego vemos si cada complejo QRS está precedido por una onda P. Entonces, el ritmo es sinusal. La taquicardia es sinusal. Esta es una muestra de un trastorno del ritmo en la generación del impulso, donde hay un aumento en la frecuencia de despolarizaciones que se originan a nivel del nodo sinusal. Este trazado electrocardiográfico, además de presentar taquicardia, en realidad no presenta ninguna otra alteración morfológica. Debe ser derivación de dolor. Entonces, hablamos de que hay una taquicardia sinusal. Para que haya una taquicardia sinusal puede ser fisiológica, en el sentido de que responde a un mayor requerimiento de oxígeno en determinado momento, o puede ser secundaria a otros trastornos no cardíacos, por ejemplo, hipertiroidismo, anemia. En el hipertiroidismo se debe al aumento de hormona T3
que aumenta la frecuencia cardíaca por un aumento en la tasa de metabolismo. También puede deberse en los casos de anemia, donde por la disminución de la hemoglobina hay una hipoxemia y de manera secundaria y por retroalimentación negativa, una de las primeras manifestaciones es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero aparte de esas causas no cardíacas, pueden haber causas cardíacas exclusivamente, como por ejemplo isquemia, insuficiencia cardíaca o desequilibrio hidroelectrolítico. La segunda causa por la cual pueden suceder arritmias son bloqueos en la conducción, es decir, que hay una generación normal del impulso, pero en la conducción del estímulo cardíaco se encuentra un bloqueo en el sistema de conducción. Este bloqueo en la conducción va a determinar que haya una distribución anormal del estímulo eléctrico por el mismo bloqueo, que por lo tanto interrumpe la conducción. Estos bloqueos pueden ser fijos por una lesión isquémica, por ejemplo, por un infarto que ha necrosado y que determina un área cicatrizal donde no hay transmisión del impulso. Puede ser por fibrosis debido a una miocardiopatía chagásica, por ejemplo. Pueden ser transitorios en el proceso, en el transcurso de una isquemia cardíaca. Pueden ser transitorios también por desequilibrio hidroelectrolítico. Y también hay bloqueos funcionales, donde un impulso llega rápidamente y encuentra una célula del sistema de conducción en periodo refractario. Vemos aquí, por ejemplo, una característica, una gráfica característica donde se altera el complejo QRS teniendo una R pequeña, una S profunda y una R accesoria, como un complejo en M, ¿no? Hace una M, R, S, otra vez R. Esto es muy característico de bloqueo de rama derecha. Esta imagen en M, R pequeña, S profunda, R grande es muy característica de bloqueo de rama derecha y se va a ver en derivación B1 y en derivación B6 se va a ver como un ensanchamiento del complejo QRS. El bloqueo de rama izquierda se va a ver como una onda R chiquitita y S profunda en B1 y como un complejo QRS amplio, mellado en su extremo, como una M con una melladura bien chiquitita. Eso se ve también en B1 y B6, que identifica la imagen de un bloqueo de rama izquierda. Y los mecanismos por reentrada son mecanismos donde hay una zona del miocardio, se constituye como una zona alternativa por donde el estímulo eléctrico va a transcurrir. Normalmente les decía que el estímulo eléctrico comienza y termina con la despolarización de todo el sistema de conducción y los ventrículos, pero puede encontrar una zona donde el estímulo no se extinga, esté fuera del periodo refractario y el estímulo haga como un circuito, ¿no? Existen también alteraciones en las cuales hay un fascículo anormal, como un camino accesorio, o un brazo accesorio,
donde el estímulo se bifurca, sigue por la vía de conducción normal, pero al mismo tiempo acorta el camino a través de un brazo accesorio y llega al nodo sinusal antes que la otra vía, dando lugar a una llegada más rápida a nivel del nodo AV, por ejemplo. En los mecanismos de reentrada podemos tener tres formas en las cuales el estímulo encuentra una vía alterna. Cuando hay un bloqueo de cualquier tipo y encuentra una vía accesoria. Cuando hay una reexcitación proximal, es decir, el estímulo no se extingue, sino que de forma proximal encuentra una vía más rápida. Y la tercera forma es que se propague de forma extendida a través de una vía alterna. El concepto de reentrada implica que el estímulo que se origina en el nodo sinusal no se extingue después de haber despolarizado todo el corazón, sino que encuentra fibras que ya han sido despolarizadas y que están fuera del periodo refractario. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las arritmias? Las arritmias pueden pasar desapercibidas o como una sensación que se refiere como palpitaciones que abarcan por un corto periodo, o pueden ser sintomáticas como las que tiene nuestro paciente en la historia clínica. Como concepto general, las arritmias que se originan en las aurículas no provocan cambios hemodinámicos, es decir, no provocan hipotensión, no provocan shock, no provocan asistolia. Y las arritmias ventriculares, por ser aquellas que afectan la contracción ventricular, siempre van a ser sintomáticas hemodinámicamente. Me refiero hemodinámicamente a que va a haber cambios en el gasto cardíaco, cambios en la presión arterial y síntomas de esos cambios en la circulación sistémica. Entonces, las arritmias sintomáticamente pueden ser manifestadas como palpitaciones ventriculares o auriculares, van a dar lugar a que el latido cardíaco sea perceptible. Entonces llamamos palpitaciones. Puede dar lugar a síncope. Sí. ¿Cuáles arritmias? Principalmente las ventriculares. Puede dar lugar a insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles? Las ventriculares. Puede dar lugar a angina. ¿Cuáles? Las ventriculares. Y puede dar lugar a muerte súbita. ¿Cuáles? Las ventriculares. Es decir, las arritmias que se asocian a cambios hemodinámicos son arritmias ventriculares porque afectan el gasto cardíaco. Al examen físico nosotros tenemos frente a una arritmia tres objetivos principales: distinguir elementos que nos permitan determinar que se trata de una arritmia. Tomando el pulso, auscultando el corazón, ya podemos saber que el paciente tiene una arritmia. El punto 2 es el más importante: evaluar las consecuencias hemodinámicas de la arritmia. Las aurículas pueden estar latiendo 200 veces por minuto, pero si el nodo AV está normal, no va a permitir el paso de los 200 estímulos que se originan anormalmente en el nodo sinusal, sino que va a ser un punto de restricción o de bloqueo que va a permitir, de acuerdo al estado que encuentre
un estímulo, si está despolarizado o no está despolarizado en periodo refractario, que un estímulo que se origina en el nodo sinusal pase o no pase. De ahí que la frecuencia cardíaca estará determinada por el nodo AB. El nodo sinusal, en este caso podemos hablar de una frecuencia de 250 latidos por minuto, pero como el nodo AB es una zona de baja frecuencia, va a permitir el paso menos frecuente del estímulo cardíaco y por lo tanto va a haber una diferencia entre la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular. Entonces, las consecuencias hemodinámicas de una arritmia auricular no van a ser mayores, pero sí hay una arritmia ventricular con una frecuencia ventricular de 200 veces por minuto, sí va a haber consecuencias, alteraciones hemodinámicas, porque se va a alterar el gasto cardíaco. Y lo otro que tenemos que hacer es saber determinar a qué se debe esa arritmia, por qué es que se está presentando esa arritmia. Habíamos dicho que de acuerdo al ritmo, a la frecuencia, las arritmias se pueden clasificar en aquellas de alto ritmo y de bajo ritmo, taquiarritmias y bradiarritmias. En grande las clasificamos así. Taquiarritmias, aquellas que aumentan por encima de lo normal la frecuencia cardíaca, y bradiarritmias, aquellas que disminuyen por debajo de lo normal la frecuencia cardíaca. De las taquiarritmias tenemos que ir a ver cuál es el origen de esa taquicardia. ¿Ese aumento en la frecuencia cardíaca es de origen auricular? ¿O ese aumento en la frecuencia cardíaca es de origen ventricular? De tal manera que con esa pregunta hacemos una segunda clasificación, ya hablando de las taquicardias, ¿no? De las taquiarritmias. Si es una taquiarritmia que se origina por encima del nodo AB, es decir, casi siempre en el nodo sinusal, hablamos de una arritmia supraventricular, por encima de los ventrículos. Y cuando es una arritmia que se origina por debajo del nodo AB, son arritmias ventriculares. Entonces, de acuerdo al sitio donde se originan, las taquiarritmias pueden ser supraventriculares o ventriculares. Nuevamente, esta clasificación o esta diferenciación adquiere importancia cuando esa taquiarritmia se asocia a síntomas o a cambios hemodinámicos, hipotensión, bajo gasto cardíaco, síntomas sistémicos de bajo gasto cardíaco. Los síntomas de las taquiarritmias van a ser sensación de mareo, palpitaciones, síncopes o muchas veces sensación de vacío epigástrico. Esa sensación así como de susto que puede tener uno acá en la boca del estómago. Si la taquiarritmia es hemodinámicamente estable, podemos asegurar que es supraventricular. Si hay compromiso hemodinámico, podemos asumir que es ventricular. Ya les explicaba por qué las aurículas no contribuyen más que un 30% en el gasto cardíaco, en el volumen sistólico. El 70% del llenado es espontáneo por diferencia de presión y por lo tanto que las aurículas
tengan un trastorno en el ritmo no va a determinar cambios en el gasto, en el volumen sistólico. Vamos a ver las arritmias supraventriculares, aquellas que se originan por encima del nodo AB, por encima del haz de His. La primera y la más frecuente tal vez sea, o es más bien, la taquicardia sinusal. El nombre ya nos está indicando cuál es el origen de la taquiarritmia. Es un trastorno en el nodo sinusal. Es ahí donde se están produciendo con mayor frecuencia los estímulos cardíacos. Es una taquicardia entonces que se inicia en el nodo sinusal. Y entendemos que la frecuencia cardíaca para definir una taquicardia sinusal tendrá que ser mayor a 100 latidos por minuto. Casi nunca una taquicardia sinusal va a dar lugar a 150 latidos por minuto. En el electrocardiograma, ¿qué observamos? Un aumento en la frecuencia cardíaca, complejos QRS frecuentes, en este caso tenemos como 300, 150, como 140, pero son regulares y lo más importante, todos los complejos están precedidos de una onda P. Quiere decir que es una taquicardia sinusal. Llamativamente, si ustedes son un poco más observadores, la onda P está muy pegada a la R. Hay un acortamiento del espacio P. ¿No? Bueno, ese es un dato electrocardiográfico que puede explicar la taquicardia. Dentro de las taquicardias supraventriculares está esta que por el nombre es muy famosa, que es la taquicardia o síndrome de Wolff-Parkinson-White. Se llama también síndrome de preexcitación. Aquí, de forma congénita, hay una rama anormal que acorta el camino del estímulo que se origina en el nodo sinusal, se llama fascículo de Kent, y el estímulo, en lugar de ir por la vía normal, va por ese brazo accesorio y va más rápido, llegando al nodo AB más rápido, de tal manera que el estímulo se transmite por los ventrículos más rápidamente. ¿Qué caracteriza a el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Un electrocardiograma con un PR corto y un empastamiento o una jorobita al inicio del complejo QRS, lo que se llama onda delta. Si se fijan, no hay el complejo QRS, sino hay R, jorobita, L. Onda P, jorobita, L. Aquí está, onda P, la jorobita y la onda L. No hay onda Q prácticamente, ¿no? Esa es muy característico de diagnóstico de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Quiénes van a tener síndrome de Wolff-Parkinson-White? Bueno, ¿quién vamos a sospechar? Si esto es congénito, vamos a tener los primeros síntomas en niños que están corriendo y de pronto se detienen porque sienten palpitaciones y muchas veces pues no se les cree, pero un niño que sienta palpitaciones o que de pronto se desmaya a veces porque la frecuencia cardíaca es muy alta, hay que investigar un trastorno congénito por la presencia de un fascículo anormal que da lugar al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aquí más grande
vemos la onda delta. Y aquí tenemos la división del estímulo que se origina en el nodo sino auricular. El fascículo de Kent, que hace que el estímulo llegue más rápidamente al nodo AB y se distribuya precozmente en los ventrículos, dando un latido cardíaco precoz. Otra forma de taquiarritmia supraventricular es lo que se llama fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, esta es una arritmia donde las aurículas prácticamente entran en un estado caótico de contracción. Se contraen muchas veces. Ya no hay espera, ya no hay periodo refractario, sino que hay, además del nodo sinusal, otros focos donde se origina un estímulo. Ya no solamente hay el nodo sino auricular, sino hay varios otros focos auriculares que generan un estímulo eléctrico, dando lugar a una contracción auricular caótica. En el electrocardiograma vamos a ver que los complejos QRS son irregulares. Hay espacios donde no hay complejos QRS. Y la onda P, hay muchas ondas P. Algunas de estas ondas P logran encontrar el nodo AB despolarizado, lo atraviesan y provocan contracción, dando lugar a un complejo QRS, aquí también y aquí también. Pero estas ondas P no han encontrado el nodo AB despolarizado, sino más bien el periodo refractario, y viene una onda tras otra onda hasta que el nodo AB ya sale del periodo refractario y deja pasar un estímulo cardíaco. Por lo tanto, la característica electrocardiográfica de una fibrilación auricular es complejos QRS irregulares y ausencia de onda P seguida de complejo QRS. Es decir, hay mucha onda P, pero no hay la misma cantidad de complejos QRS. Aquí abajo está lo normal para que ustedes vean que toda onda P da lugar a un complejo QRS. En este caso, esta onda P cae en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque las aurículas están constantemente contrayéndose con una actividad eléctrica caótica. La principal causa para que suceda esto es el envejecimiento o la arteriosclerosis del nodo del sistema de conducción a nivel del nodo sinoauricular. Luego, la enfermedad reumática por estenosis mitral o por insuficiencia mitral que dilata la cavidad auricular y deforma el sistema de conducción. Otra causa es la cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, hipertrófica, miocardiopatías chagástricas e insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la causa más frecuente? Envejecimiento. Envejecimiento del sistema de conducción inicial a nivel del nodo sinoauricular, donde se produce arteriosclerosis. El otro trastorno
dentro de las taquicardias supraventriculares se llama flúter auricular. Este es otro trastorno a nivel de las aurículas, donde las aurículas generan una gran cantidad de estímulos cardíacos. La diferencia entre la taquicardia sinusal, que no llega a más de 150 latidos por minuto, la fibrilación auricular, que normalmente llega a 200, 250 latidos por minuto, es que en el flúter auricular, la frecuencia auricular llega aproximadamente a 300 veces por minuto. Es que 300 veces por minuto las aurículas se contraen. ¿Cuál es la diferencia con la fibrilación auricular? Es que esta es una arritmia que se produce por un mecanismo de reentrada, que ya les he explicado cuál es el mecanismo de reentrada. También o por dilatación o por fibrosis del nodo sinusal. Electrocardiográficamente vamos a ver en D2, en D3 y ABF, que es donde se observa mejor la onda P, es una gran cantidad de ondas P altas, elevadas, pero a diferencia de la fibrilación auricular, son ondas P que se producen regularmente en un mismo sitio y que regularmente cada 3 o cada 4 ondas P genera un complejo QRS. Las características de estas ondas P altas las hace, y la regularidad hace que se llamen ondas P en dientes de sierra. Es como un serrucho, los dientes de un serrucho. Como el nodo AB no responde a todos los estímulos que se originan en las aurículas, se encuentra que los ventrículos van a responder a esta gran cantidad de estímulos que se originan en el nodo sinusal con una frecuencia de aproximadamente 150 latidos por minuto. Entonces tendremos un aumento en la frecuencia cardíaca que llegue hasta 150 latidos por minuto. Es decir, que el nodo AB filtra una de cada 2 o 3 estímulos auriculares. Hasta aquí entonces tenemos arritmias supraventriculares, que entendemos que se van a manifestar con palpitaciones. Algunas veces, dependiendo de la frecuencia cardíaca, podrán ocasionar sensación de mareo, sensación de vacío epigástrico. Vemos ahora las arritmias ventriculares. Y cuando hablamos de arritmias ventriculares, hablamos de latidos extrasístoles que representan latidos fallidos, sístoles fallidas, y por lo tanto, volumen bajo. Estas extrasístoles ventriculares son latidos prematuros, latidos que se presentan antes de un latido normal. Se llama extrasístole. Latido normal, 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 y antes de que venga el otro latido normal se presenta este latido ventricular, que electrocardiográficamente ven ustedes que es normal, se le puede ver electrocardiográficamente completamente diferente. Esa es una extrasístole. Entonces tenemos latido normal, 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 normal,
y antes de que venga el otro latido normal aparece una extrasístole. Por lo tanto, es un latido que se entiende como un latido prematuro. La causa de que hayan estas extrasístoles es principalmente la existencia de mecanismos de reentrada, es decir, áreas donde el estímulo que despolariza el ventrículo termina de despolarizar aquí, el ventrículo se repolariza, se está repolarizando y precozmente aparece otro. Aquí el estímulo no se ha extinguido, sino que encuentra un área donde vuelve a despolarizar nuevamente todo el ventrículo precozmente. Reconocemos en el electrocardiograma una arritmia ventricular o una extrasístole ventricular por la morfología completamente diferente del complejo QRS. Este complejo, como no es originado por un estímulo en el nodo sinusal, carece de onda P, no tiene onda P. Es un complejo QRS deformado y ancho. Las arritmias ventriculares así aisladas se llaman extrasístoles ventriculares aisladas. Provocan cambios hemodinámicos, en realidad así una extrasístole aislada no va a provocar más que una sensación de palpitación, pero como rápidamente vuelve al ritmo normal, no hay mayores manifestaciones. El problema es cuando estas extrasístoles se hacen una seguida de otra, y ahí ya provoca cambios hemodinámicos. En una taquicardia ventricular, la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto, pero no es una frecuencia que se origine en el nodo sinusal. Aquí el nodo sinusal, como marcapaso fisiológico, ha sido reemplazado por un foco ventricular. El marcapaso cardíaco se ha trasladado o ha sido tomado el comando del ritmo por un foco ectópico que da lugar a un estímulo eléctrico que desencadena y despolariza los ventrículos, pero en los ventrículos. Por lo tanto, estas extrasístoles no son latidos ventriculares que siguen a la generación de un estímulo sinusal. Entonces, son arritmias cuyo punto de origen están por debajo de la trefis. Aquí la principal causa es isquemia miocárdica y el mecanismo principal es de reentrada. Podemos evidenciar a veces un complejo aislado, pero algunas veces podemos evidenciar 2 o 3 extrasístoles juntas, una seguida de otra. Ya les había dicho que cuando tiene una extrasístole la misma morfología que la siguiente, son extrasístoles que se originan en el mismo foco eléctrico anormal a nivel ventricular. Se llaman arritmias mórficas. Pero existen arritmias que tienen morfología diferente. Esta de aquí es diferente a esta, por ejemplo. Esta es una extrasístole que se origina en un foco, esta en otro foco, y esta, es un foco. Hay varios focos eléctricos anormales que están dando lugar a despolarización ventricular. Estas son polimórficas. Fíjense aquí, estas extrasístoles
tienen la misma morfología. Aquí vemos extrasístoles que tienen hasta aquí una morfología, aquí cambian de morfología y aquí vuelven a cambiar de morfología. Aquí hay 3 focos irritativos que están dando lugar a despolarización anormal de los ventrículos. Entonces tenemos extrasístoles monomórficas y extrasístoles polimórficas. La taquicardia puede dar lugar a un aumento todavía en la frecuencia cardíaca y llevar a una fibrilación ventricular. Igual que la fibrilación auricular, los ventrículos tienen múltiples focos de despolarización y entran en una contracción caótica. Ninguna contracción eficaz y por lo tanto ese paciente está prácticamente en asistolia, no hay sístole eficaz y entendemos eso como un paro cardíaco, por lo tanto es causante de muerte súbita. La taquicardia ventricular monomórfica tiene una frecuencia y morfología constante. Son arritmias potencialmente peligrosas porque pueden dar lugar a taquicardia ventricular y luego fibrilación ventricular. Las taquicardias polimórficas tienen morfología y frecuencia variable, se originan en varios focos, la causa más común es la isquemia y son más peligrosas. Son más riesgosas de ir hacia una fibrilación ventricular. Cuando la frecuencia ventricular llega a esta frecuencia, ya hablamos de una fibrilación ventricular. Aquí el ritmo es completamente irregular, caótico, lleva a asistolia, un trastorno hemodinámico agudo y muerte si es que no se revierte inmediatamente esa taquicardia, esa fibrilación ventricular. Normalmente la fibrilación ventricular es precedida, antes de que fibrile el corazón entra en taquicardia ventricular. ¿Qué hay que hacer ahí? Es lo que se ve en las películas, ¿no? Que el paciente llega, le ponen el monitor, dicen taquicardia ventricular y le hacen una descarga eléctrica. ¿Para qué? Para despolarizar el corazón y que vuelva a tomar el ritmo del nodo sinusal. A veces se puede, a veces el trastorno es tan grave que no se puede y el paciente pues sale con un ritmo, pero otra vez vuelve a tener arritmia ventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, asistolia. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 1, 2, 3 ciclos de extrasístoles ventriculares y luego el nodo sinusal vuelve a tomar el ritmo. 1, 2, 3, 4 latidos normales. Aquí el paciente como que tiene un gasto cardíaco normal, pero luego viene un nuevo ciclo de 3 extrasístoles ventriculares. Si observamos también aquí, hay una onda T simétrica negativa, quiere decir que hay una isquemia miocárdica. Hay una isquemia miocárdica que está dando lugar a extrasístoles ventriculares. Estos son latidos fallidos, estos son latidos que tienen un gasto cardíaco normal. Imagínense esto que significa contracción ventricular. Esto es un trazado típico de una fibrilación ventricular y ninguno de estos latidos es eficaz. Igual aquí abajo, ninguno de estos latidos es eficaz. El paciente tiene movimiento, tiene actividad eléctrica en los ventrículos, pero no tiene contracción eficaz. Igual acá. Hay cambios eléctricos, pero no hay
contracción ventricular. Quiere decir que el paciente en estas circunstancias está en asistolia. Hay una contracción de muchos focos, de muchos grupos celulares ventriculares que dan lugar a un ventrículo prácticamente paralizado que no tiene contracción eficaz. El paciente se muere. Esas son las taquicardias. Ahora vamos a hablar de las bradicardias, las bradiarritmias. Hablamos de bradiarritmias cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto. Puede llegar a ser la frecuencia cardíaca tan baja como 30 latidos por minuto. He visto pacientes que tienen 27 latidos por minuto, pero obviamente están acostados, porque una vez se incorporan y quieren caminar, se caen porque el corazón no puede aumentar la frecuencia cardíaca. Es normal encontrar en atletas bradicardia, sobre todo en reposo y durante el sueño. ¿Por qué? Porque el corazón de un atleta tiene una mayor fuerza de contracción, por lo tanto el gasto cardíaco es más eficaz que en una persona que no es atleta, porque está acostumbrado o ha sido entrenado a dar una cantidad de sangre con una sola contracción ventricular. Pero eso es raro, muy pocos atletas hay y la mayoría no somos atletas, por lo tanto, cuando la frecuencia baja por debajo de 60, ya hablamos de bradicardia y tenemos que estudiar. La bradicardia, igual que las taquicardias, pueden originarse por un trastorno en el nodo sinoauricular o porque se origina el estímulo pero se bloquea. Entonces tenemos bradicardias o bradiarritmias por una alteración en la generación de estímulos a nivel del nodo sinusal o porque este estímulo que se genera se bloquea, que puede dar lugar a una disminución de la frecuencia cardíaca. Tenemos medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca. De estos medicamentos, dos son muy importantes, los beta bloqueantes y la digoxina. Estos son medicamentos que disminuyen, son cronotrópicos negativos, disminuyen la frecuencia cardíaca. Pero también tenemos otros que afectan la frecuencia cardíaca disminuyendo o aumentando el tono vagal, como son los sedantes, los narcóticos, los antiarrítmicos y los neurolépticos. Por ejemplo, los opioides, el fentanilo puede provocar paro cardíaco por disminución de la frecuencia cardíaca en pacientes que utilizan estas sustancias, ¿no? Por una predominancia del tono vagal, por una maniobra de Valsalva, por masaje carotidio en atletas, trastornos hidroelectrolíticos, isquemia por enfermedad coronaria, enfermedades miocárdicas como la miocardiopatía chagásica, endocarditis, que es una inflamación del endocardio, otras infecciones cardíacas como tuberculosis, toxicomosis, borreliosis, enfermedades sistémicas como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, bloqueo auriculoventricular congénito como el que se presenta en los hijos de pacientes con lupus eritematoso, por ejemplo. Hablábamos antes de que la causa más frecuente de la taquicardia sinusal era un nodo sinusal enfermo, arteriosclerótico. En algunas personas mayores, con fibrosis o arteriosclerosis del nodo sinusal, se produce lo que se llama enfermedad del seno o síndrome braditaquí. Es decir, en personas mayores
vamos a ver que independientemente de la actividad que tenga el paciente, el nodo sinoauricular entra en taquicardia y de pronto también entra en bradicardia. Ese estado entre taquicardia y bradicardia se llama enfermedad del seno o síndrome braditaqui y se presenta principalmente en personas mayores que tienen fibrosis del nodo sinoauricular. Hablando de los bloqueos se presentan principalmente en el nodo auriculoventricular, donde ustedes saben que fisiológicamente se produce un retardo fisiológico. Pero ese retardo fisiológico puede transformarse en un retardo patológico. Y el nodo auriculoventricular es blanco de acción de los medicamentos y es blanco también de enfermedades como la cardiopatía chagásica, donde produce una fibrosis y prácticamente el estímulo eléctrico no pasa o pasa muy lentamente por el nodo AB. Existen tres tipos de bloqueos: bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo auriculoventricular de segundo grado y bloqueo auriculoventricular de tercer grado. En el bloqueo AB de primer grado hay un espacio PR prolongado mayor a 0,20, pero ese estímulo representado por la onda P, aunque lento, pero da lugar a una pasa y despolariza los ventrículos, da lugar a un complejo coherencia. Entonces, un bloqueo AB de primer grado es cuando el espacio PR dura más de 0,20 y el paciente tiene bradicardia, pero toda onda P tiene un retardo en la conducción a través del nodo AB. Sin embargo, es capaz de generar un complejo coherencia. En otras palabras, la contracción auricular da lugar a una contracción ventricular, pero el estímulo retardado. En el bloqueo AB de segundo grado tenemos dos tipos de bloqueo AB de segundo grado. Uno, cuando la onda P en principio es normal, pero poco a poco va alargando el espacio PR. Espacio PR normal, alargado, más alargado y de pronto una onda P que no conduce, que no pasa por el nodo AB y por lo tanto no hay complejo coherencia, no hay despolarización ventricular. Hay una pausa aquí donde hay ausencia de coherencia. Luego viene otra onda P normal que pasa y despolariza los ventrículos y sigue este ciclo, ¿no? Sigue este ciclo. El otro tipo de bloqueo de segundo grado es cuando existen ondas P que pasan, conducen y ondas P que no pasan. Y esa secuencia se repite. Y hablamos del bloqueo del tercer grado cuando hay una disociación auriculoventricular, es decir, las aurículas laten por su lado y los ventrículos por su lado. Cuando hay un bloqueo AB definitivo, cuando el estímulo que se origina en el nodo sinusal llega al nodo AB y no puede pasar. Como no pasa, alguien o en otro lugar tiene que
convertirse en el marcapaso ventricular. Y entonces, normalmente a nivel de las de His, existen células capaces de convertirse en el marcapaso ventricular y comienzan a despolarizar los ventrículos. Entonces tenemos una frecuencia ventricular, digamos, en 70, pero auricular en 70, pero una frecuencia ventricular está en 40, 45, 37. ¿Por qué? Porque los ventrículos y el sistema de conducción a nivel de las de His solamente es capaz de generar estímulos a esa frecuencia, no puede generar a mayor frecuencia. Entonces aquí hay una disociación entre latido auricular y latido ventricular, de tal manera que vemos ondas P en cualquier lugar, pero vemos complejos QRS secuenciales y este ritmo es ritmo ventricular y casi siempre está determinado por el ritmo de las His. Gráficamente entonces otra vez un bloqueo AB de primer grado donde hay una prolongación del espacio PR, pero toda onda P es seguida de un complejo QRS. Onda P, PR prolongado, pero complejo QRS. ¿Dónde vamos a ver? Cuando le dicen ¿cómo está? ¿Cuál es el ritmo? Uno va y busca onda P. ¿Dónde va a buscar? Preferentemente en D2. En D2. Si la onda P aparece en D2 y se acompaña de complejo QRS, el ritmo es sinusal. Bueno, en este caso vemos en D2, hay una onda P, pero hay un espacio PR prolongado, lo cual es característico de un bloqueo AB de primer grado. Aquí vemos los bloqueos AB de segundo grado, que tienen el nombre de Mobitz 1 y Mobitz 2, eso se ve en fisiología, porque lo han debido ver, y vemos que hay una onda P que conduce, pero que tiene un espacio PR cada vez más prolongado hasta que hay una onda P fallida y luego comienza el mismo ciclo. El bloqueo AB de segundo grado, Mobitz 1 o tipo Winkelbach, hay un alargamiento progresivo del tiempo de conducción en el espacio PR hasta que se bloquea. Es decir, el espacio PR se alarga, lentamente se alarga hasta que se bloquea. Este es un bloqueo de tipo 2, bloqueo de segundo grado tipo Mobitz 2, donde hay un alargamiento progresivo, les decía, de las ondas P y aparecen ondas P en cualquier lugar, ondas P que no conducen, que conducen y otras que no conducen. La onda P cae en cualquier lugar. El bloqueo AB de tercer grado, hay un bloqueo auriculoventricular completo, hay una frecuencia regular, pero esta frecuencia es ventricular, en tanto que las ondas P caen en cualquier lado. No son ondas P que se siguen de una contracción ventricular. Bueno, hasta ahí las arritmias y no sé si tienen alguna pregunta. Yo, Sí. en lo que es la taquicardia, si no